vamos a comenzar explicándole, a comenzar a explicar sobre lo que es los tipos de nutrición que hay. Okay, las plantas, como sabemos todos, las plantas tienen un importante factor que es un factor bioquímico que es el que realiza la fotosíntesis, en la cual se logran transformar ciertas sustancias, digamos, que son sustancias tóxicas que están en el ambiente y que las plantas logran entonces transformarlas a través de un proceso que se llama fotosíntesis, en la cual se libera entonces finalmente el proceso, se libera oxígeno. Entonces, las plantas tienen que tener una serie de estructuras importantes, tienen que tener una serie de tejidos y células las cuales permiten que ocurra este proceso. Entonces, hoy vamos a ver prácticamente dos partes de los temas de plantas, que es basado en lo que es nutrición y la parte de los tejidos. En la parte de nutrición, en las plantas fabrican su alimento, y si las plantas fabrican su propio alimento, por tanto no necesitan alimentarse de otros seres vivos. Y básicamente la alimentación tiene que ver, como está en el esquema que tienen allí, en el cual las hojas de las plantas captan la luz solar y la transforman, toman el dióxido de carbono, y los tejidos conductores, los que son tubos leñosos, los tubos liberianos, que transportan las sábilas y demás, y los conductos de las raíces hacia las hojas y viceversa, entonces son los que se encargan de transportar esta sustancia. Entonces, la alimentación de las plantas comprende tres etapas, que son tomar sustancias del suelo, del aire y transformar esta sustancia en alimento. Esto se lleva a cabo a través de lo que son las células que captan estos tipos de sustancias. En el caso de la entrada de sustancias, bueno, tenemos que ver el caso de que las plantas toman agua y sales minerales por la raíz y dióxido de carbono por las hojas. Específicamente, el órgano que se encarga de llevar a cabo el proceso de fotosíntesis es el de las hojas. Y en el caso de la savia bruta, que es transformada a través de los vasos leñosos, o el xilema y o el floema, que aparece en el módulo. Ahí en el módulo de ustedes aparece la definición de xilema y floema, que son tejidos conductores, los cuales van a llevar diferentes tipos de sustancias. En este caso se transporta a savia. En el caso de la fotosíntesis, pues es un proceso en el cual básicamente se toma el dióxido de carbono a través de lo que son los tejidos de la planta, en este caso de la hoja, es transformado a través del proceso y se libera oxígeno. Pero también en ese proceso hay una conducción de savia elaborada a través de los tejidos, los tejidos que forman las plantas, los tejidos conductores que forman las plantas. Si vemos el análisis de una hoja, pues las hojas tienen una forma en vez, ¿verdad? La parte de arriba y la parte de abajo, y estas están constituidas por una serie de células y de partes, las cuales, una de las más importantes es los estomas, las cuales permiten la entrada de lo que es el dióxido de carbono para realizar lo que es la fotosíntesis. Esta es una fórmula que no está en el módulo, pero deben copiarla, deben tenerla, la fórmula de la fotosíntesis. Es importante que la manejen desde ahora. Se toman 6 dióxido de carbono, 6 moléculas de agua, más energía lumínica, se produce glucosa, que es el alimento que la planta necesita, y se libera oxígeno. La ecuación de la fotosíntesis se efectúa en las plantas y también en ciertos tipos de organismos eucariotas, la mayoría parte de los eucariotas y ciertos tipos procariotas que son primitivos. Y los organismos fotosintéticos, en el caso de las plantas, son organismos autótrofos, contienen la capacidad de elaborar su propio alimento. Este es otro esquema. Aquí vemos en la parte de lo que es el cloroplasto, que es donde ocurre lo que es el proceso de fotosíntesis. La savia que se logra entonces elaborar a través de lo que es los conductos de sustancia nutritiva, a través de lo que es los tejidos de las plantas, entonces comienzan a fluir a través de los vasos liberianos, xilema, floema, tejidos conductores, que son los que se encargan de llevar esas sustancias nutritivas de las plantas hacia todo lo que son los organismos de la misma planta en sí. Ok, las plantas, el proceso de fotosíntesis se lleva a cabo entonces en dos procesos. Uno que
necesita la luz solar y el otro que no necesita la luz solar. Esto se le conoce como fase oscura y fase lumínica, en la cual pues ocurren estos procesos y tienen que ver el hecho de que eh, pues alternan dependiendo de la cantidad de luz que necesiten y del proceso fotosintético. Bueno, vamos a ver entonces un poquito detallado lo que viene siendo aquí este esquema de el xilema y el floema. Ok, los vasos leñosos son estructuras que normalmente en las plantas nosotros lo vemos, pero que en muchos casos en los campos se practica hace una práctica no adecuada, que es la de cortar la cáscara de los árboles para que mueran. Cuando cortan la cáscara de los árboles, sencillamente lo que están perjudicando es el xilema y floema de las plantas. Entonces, esto involucra de que existen entonces mecanismos que el hombre desafortunadamente desarrolla para lo que es el deterioro de lo que son las plantas. Si las plantas no existiesen, sencillamente no existiese la cantidad de oxígeno que nosotros necesitamos para poder respirar. Las plantas son las que son las responsables, al igual que las algas, de producir ese tipo de, de oxígeno, del oxígeno necesario para poder respirar. Entonces, los tejidos meristemáticos, que es otro tipo de tejidos que están presentes en las plantas, que son tejidos los cuales tienen que ver con la formación inicial de la semilla, es decir, entonces tejido que normalmente cuando sembramos un maíz comienza a producirse una pequeña como plantita de color blanco, muy frágil, eso es un tejido meristemático o de crecimiento conocido. Entonces, a partir de este tipo de tejido, es que comienzan entonces a criarse otros tipos de tejidos que son los que van entonces en un futuro van a formar parte del crecimiento y formación de la planta. Entonces, las células de los meristemas o meristemáticos tienen la capacidad de dividirse continuamente y formar entonces diferentes estructuras para que la planta aumente en grosor y en estructura para que pueda entonces a un final entonces ser una planta pues productiva, dependiendo de qué tipo de planta sea. Los tejidos protectores o epidérmicos vienen siendo, el término epi significa superficial, o sea que está, digamos que en la superficie de las plantas, de la hoja o del tallo de la planta. Por lo general son capas unicelulares que cubren la superficie externa de la planta, la cual entonces proporciona aislamiento y protección del medio externo. Algunas células dérmicas producen ciertas estructuras que en algunos casos se pueden modificar a lo que se conocen como unos pelos, que son estructuras que van a ayudar al crecimiento de la planta y a la protección también. Y cuando las células epidérmicas de la planta son demasiado gruesas o impermeables, estas mueren, debido a que alcanzan la madurez, también denominadas células de corcho. Los tejidos fundamentales o de sostén, el término lo dice, ¿verdad? Fundamental o de sostén son los que van a darle una forma estructural a la planta. En este caso pueden ser el parénquima y colénquima. Parénquima, que está formado de células de pared delgada, ¿sí? Y colénquima es que son de paredes un poco más frágiles y que tienen que ver con el soporte mecánico de algunos órganos esenciales dentro de la planta. Los tejidos vasculares o tejidos conductores, encontramos dos tipos de tejidos, que es el xilema, que transporta agua y los minerales desde la raíz hasta la hoja, y en las plantas leñosas el xilema, que constituye la madera, que conduce lo que es la savia bruta. El floema, que conduce las sustancias nutritivas disueltas, como la glucosa, el floema que circulan también los alimentos y enzimas a través de la planta y de la hoja hasta la raíz para reducir lo que es la savia elaborada. Entonces, prácticamente, pues, estos son algunos de los tejidos importantes que tienen que ver las plantas. Ahora, si enfatizamos la parte de la fotosíntesis, pues es importante el hecho de que se puede tomar dióxido de carbono. No todos los organismos pueden tener la capacidad de elaborar
alimento, que es la glucosa, que es lo que la planta utiliza para poder nutrirse a ella misma, por eso es autótrofa. Tomar el dióxido de carbono y el agua, más la energía lumínica, o sea, la energía del sol, y transformarla. O sea, las plantas tienen un complejo, digamos, de metabolitos o de sustancias metabólicas, las cuales pueden transformar y tienen la capacidad de tomar sustancias tóxicas como el dióxido de carbono, la cual en su gran parte son productos de desechos metabólicos de nosotros los seres humanos, más sustancias que están en el ambiente, combinarlas con agua, combinarlas con energía lumínica y producir entonces glucosa más oxígeno. Glucosa más oxígeno. Entonces, esto es importante para que conozcamos de allí, de la parte introductoria de lo que es pues, los tejidos que forman unas plantas. Bueno, ahora vamos a hacer preguntas breves y van a ayudarse con lo que es el módulo. A ver, Gómez, mencióneme, por ejemplo, 3 tejidos principales o 3 grupos de tejidos que forman parte de lo que es la estructura de una planta, que acabo de mencionar y que también pueden ayudarse con el módulo. ¿Cómo me escuchan? A ver, Dilsa o Kenneth. Bueno, dentro de los tejidos importantes, recuerden que está lo que es el xilema, el floema, el parénquima, el colénquima, los tejidos embrionarios, los tejidos de sostén fundamentales, los tejidos de protección, que son los tejidos principales que forman lo que es una planta. Dentro de las funciones que también deben tomar en cuenta es el hecho de que las plantas son las que encargadas de realizar todos los procesos fotosintéticos, que es donde se toman moléculas de dióxido de carbono, se combinan con agua, se combinan con la energía lumínica y finalmente entonces se va a producir glucosa más la liberación de oxígeno. Y ese oxígeno es el que normalmente nosotros pues, consumimos. Que la mayor parte de ese oxígeno que se produce se tiene que ver con la liberación o la producción a nivel de plantas y de algas, que son las responsables de la producción de oxígeno a nivel mundial. En el caso de los tejidos embrionarios, son estructuras iniciales que forman a las plantas, las cuales entonces van a ser, digamos que, el inicio para que se formen otros tipos de tejidos importantes en las plantas. Esto conlleva al hecho de que surgen entonces tejidos fundamentales, tejidos como el colénquima, el parénquima, el xilema, el floema. Entonces, estos tejidos tienen que tomarlos en cuenta, tienen que definirlo en el módulo, están un poco definidos, hay unos esquemas que también deben verlo, y al final aparece, en el taller 4, aparece un escoger la mejor respuesta. Ese escoger la mejor respuesta, ahí aparecen sustancias, dice por ejemplo sustancias que forman, impermeables que forman la cutícula de las hojas y tallos, las cuales impiden la pérdida de agua. Entonces ahí tienen 4 opciones. Deben seleccionar una de ellas, deben ayudarse con el módulo para leer y contestar a la respuesta, y también entonces los que tienen el módulo directamente lo desarrollan, los que no entonces elaboran el cuadro a través de lo que es la plataforma y la suben entonces a su portal para entonces su posterior evaluación. Bien, voy a escribirles la fórmula aquí de la fotosíntesis para que la puedan pues, tener. Lo voy a escribir de forma no química, sino de forma no química. El carbono más agua más luz solar produce agua luz solar produce glucosa más oxígeno.
Bien, ese es entonces el caso de lo que deben tomar en cuenta para definición. Deben saber qué es un xilema, qué es un floema, cuáles son los tejidos embrionarios y los tejidos fundamentales de las plantas. Y esas funciones son las que deben tener en cuenta para el desarrollo de los talleres. Saber la fórmula de la fotosíntesis, saber qué es el xilema, qué es el floema, qué es un tejido embrionario, qué es un tejido fundamental, qué es el colénquima y qué es el parénquima, que son tejidos que forman parte de las plantas. Esas definiciones son básicas. Lo importante del tema de hoy es que conozcan, por ejemplo, qué es un xilema, qué es un floema, cuáles son los tejidos embrionarios que ya explicamos, cuáles son los tejidos de fundamentales y la fórmula de la fotosíntesis. Entonces, los que tienen los que tienen su van a traer forma digital en la plataforma. A partir de mañana les va a aparecer el taller que tienen que desarrollar referente al tejido vegetal. En el caso de los que tienen el módulo, entonces pues tienen que ir trabajando en el taller número 4 y taller 4, y ahí tienen otro taller que es un ejercicio que también tienen que, es un gran espacio. Taller 4 y 5, taller 4 y 5 tienen que desarrollar. Igual lo que está en la plataforma que también se le va a anexar. Ok, entonces esperemos que logren estudiar, hayan logrado entender un poquito lo que es xilema y floema, las bases de lo que es los tejidos que forman las plantas.